Me ti- Ahora sí, mil disculpas, me tiene que ser recuerdo. En cuanto pueda, además, voy a bajar todas las grabaciones pendientes de bajar, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, voy a volver a repetir, porque esto es importante y que quede grabado para los que quieran volver a repasar o para los compañeros que eventualmente no participan en la clase de hoy. No se olviden que estamos hablando de qué, de los actos administrativos. No se olviden que estamos hablando de un círculo virtuoso del acto administrativo. No basta que el acto administrativo cumpla con los elementos de formación, ya los hemos visto con varios ejemplos. Cumplimiento de los elementos del sujeto, cumplimiento de los elementos del objeto, ¿cierto? Objeto, causa, fin. Entre paréntesis, falta todavía que les explique el cumplimiento de las formalidades, que lo voy a hacer después, pero no basta con que se cumpla con esos elementos de formación, sino que además el acto tiene que cumplir con los elementos de validez. Vale decir, hay que verificar la capacidad de la autoridad o del funcionario, la competencia de esa autoridad y que se haya cumplido la legalidad. ¿De acuerdo? Ahí estamos armando un círculo virtuoso. Pero para que el acto administrativo se complemente, ¿y qué es lo que buscamos con el término de que se complemente? ¿Para qué se emite un acto administrativo? Para que surte efectos. Yo no emito actos administrativos para guardármelos en el escritorio. Yo no emito actos administrativos para que se queden en una carpeta, no. Se emiten actos administrativos para que los actos administrativos se cumplan, para que los actos administrativos surtan los efectos que se busca con ese acto administrativo. Y por lo tanto, ese círculo virtuoso se cierra complementando y verificando el cumplimiento del elemento de la eficacia. ¿Qué significa eso de la eficacia? Significa que se da la respectiva publicidad del acto administrativo. Pero para efectivizar la publicidad del acto administrativo, que no es otra cosa que dar a conocer los efectos del acto administrativo, de publicitar, en otras palabras, el acto administrativo para que surtan efectos, sus efectos, valga la redundancia, la doctrina del derecho administrativo nos plantea dos formas de publicitar y dar y cumplir con el efecto de la eficacia. Y estas dos formas de dar publicidad al acto administrativo están sujetos a el alcance del acto administrativo. Cuando el acto administrativo es de alcance individual, es de alcance particular, es decir, está dirigido a una determinada persona, a un determinado administrativo, o mejor dicho, a un determinado administrado, a un determinado ciudadano, en ese caso se notifica el acto administrativo. En cambio, como por ejemplo, una resolución de sanción porque yo no he pagado el impuesto de mi auto, no van a sancionar a todos. Me sancionan a mí porque identifican que yo, Javier Tapia, tengo un auto X y no he cumplido con el pago de impuestos. La alcaldía emite una resolución y se me notifica a mí, porque es una resolución de interés individual, de alcance individual, con nombre y apellido Javier Tapia. En ese caso, ¿qué se hace? Se notifica. En cambio, cuando se trata de una decisión de la administración pública, que no está destinado a nadie en particular, sino al universo de administrados, es decir, a la generalidad de la población, a la generalidad de la colectividad. En ese caso, para efectivizar la eficacia del acto administrativo, la publicidad que le corresponde a ese acto administrativo, lo que se hace es publicar ese acto administrativo. Publicar. Luego voy a referirme a cuáles son las formas de publicación. Pero esa es la idea básica, ¿cierto? Se va cerrando el círculo virtuoso del acto administrativo, completando con este tercer elemento que se denomina elemento de eficacia, que no es otra cosa que dar publicidad al acto administrativo y que esa publicidad se divide en dos formas.
Se notifica cuando el acto administrativo es individual, se publica cuando el acto administrativo es de alcance general. Ejemplo, lo que ha hecho el Ministerio de Salud, que dispuso mediante resolución o un decreto supremo del gobierno, no me acuerdo bien si el gobierno o el Ministerio de Salud, que ordenó, dispuso que todos los bolivianos en Bolivia tengamos que presentar el barbijo cuando estemos al ingreso de entidades públicas y privadas. ¿Sí? Ese acto es de alcance general, no es solamente para Javier Tapia, sino para todos los bolivianos. Y ese acto que se ha hecho se ha publicitado mediante una publicación. ¿Por qué? Porque su alcance es para todos los bolivianos. Bien. Hasta aquí entonces la idea conceptual. Ahora, ¿cómo se operativiza en su caso la notificación y cómo se operativiza en su caso la publicación? Que ahí está el tema grueso de este tercer elemento de los actos administrativos que se denomina la eficacia de los actos administrativos. Pues bien, cuando hablamos de la notificación, que además, vuelvo a reiterar, es notificar con el acto administrativo a una persona en particular con nombre y apellido, porque sus efectos jurídicos están dirigidos solo a esa persona, solo a ese administrado, ¿sí? Tenemos una dinámica bastante parecida a lo que ocurre en los juzgados ordinarios, pero con sus particularidades y singularidades, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley 2342, esto no estaba debidamente regulado en la administración pública y era un caos. Cualquier decisión de la administración pública antes de la Ley de Procedimiento Administrativo era un caos, era un desorden que ponía en tela de juicio las actuaciones de la administración y ponían en riesgo el debido proceso para el administrado. Con la Ley de Procedimiento Administrativo eso se termina porque hay todo un régimen en la ley y además en el reglamento de la ley que regula los aspectos más importantes de esto que llamamos la eficacia de los actos administrativos. En ese entendido, cuando se trata de un acto administrativo que debe ser objeto de una notificación, existen, vuelvo a reiterar, las siguientes formas de notificación. En cada institución, a partir de esta ley, casi sin excepción, inclusive se ha creado un cargo administrativo, un funcionario público que se encarga precisamente de las notificaciones, que es el oficial de diligencias, es el diligenciero, es el notificador. Tiene distintos nombres, pero en todo caso cumplen la misma función, la de notificar con las decisiones que emite su institución pública. Ante una decisión, ante un acto administrativo, ese oficial de diligencias tiene que seguir un procedimiento administrativo que consiste en lo siguiente. El oficial de diligencias, con la resolución en mano, tiene que aplicar lo que se llama la notificación personalizada en primera instancia. Es decir, tiene que buscar, tiene que ir a buscar, a identificar a la persona con la que se tiene que notificar la resolución o el acto administrativo, por eso se llama notificación personalizada. ¿En qué consiste esto? Consiste en que ese oficial de diligencias acude al lugar donde trabaja, acude al lugar del domicilio o acude al lugar donde se supone que pasa el mayor tiempo la persona con la que tiene que ser notificada con el acto administrativo. Y aquí pueden suceder varias alternativas. Puede suceder que encuentre al sujeto que se tiene que notificar
de forma sencilla y de forma inmediata en alguno de estos tres lugares y le entrega el acto administrativo y sienta las diligencias de notificación, inclusive la firma de la persona objeto de notificación. Y con eso terminó la tarea del oficial de diligencias. Habiéndole entregado, habiendo hecho constancia en el acta de notificación de haber hecho esta diligencia y es más, consta la firma del interesado o el afectado. Pero puede suceder que el oficial de diligencias, el notificador o el diligenciero, acuda a una de estas partes, encuentre al sujeto objeto de la notificación, pero no quiera recibir el administrado esa notificación. En ese caso, lo que debe hacer el oficial de diligencias es, con la ayuda de un testigo, hacer constar de que lo ha identificado, que lo ha encontrado, y que le entrega o le deja el acto objeto de notificación y como no quiere recibir la persona afectada, hace constar con un testigo de actuación. ¿Sí? Y así cumple el oficial de diligencias con la notificación correspondiente. Pero también puede suceder una tercera alternativa. El oficial de diligencias vaya a uno de estos lugares donde se supone que se encuentra la persona y no lo encuentre en ese lugar. En ese caso, lo que hace el oficial de diligencias es dejar lo que se llama en el derecho administrativo un aviso de visita. Un aviso de visita. ¿En qué consiste el aviso de visita? El oficial de diligencias sienta un acta o sienta en un acta la constancia que fue a buscarlo a la persona para notificarlo con tal número de resolución administrativa en tal lugar, en tal fecha y en tal hora. ¿Sí? Y eso se llama el aviso de visita y le pone al final que la persona que tiene que ser notificada lo espere al día siguiente a la hora, en el lugar y en la fecha predeterminada en el aviso de visita. Generalmente son 24 horas después. ¿Sí? Y ese aviso de visita lo deja en la puerta de su domicilio, de su oficina, lo puede dejar en presencia de un testigo, lo puede dejar a un vecino, y en eso consiste el aviso de visita. ¿Cuál es la intención del aviso de visita como un instrumento jurídico del derecho administrativo? Que la persona a quien hay que notificar que no pudo ser habida el primer día, lo espere al oficial de diligencia al día siguiente, en la hora, en el día en que se especifica en el aviso de visita. Al día siguiente, el oficial de diligencia tiene el deber y la responsabilidad de volver al mismo lugar donde lo ha citado como oficial de diligencias al administrar. En ese caso pueden suceder los siguientes ejemplos, las siguientes alternativas. Que efectivamente lo encuentre y que el señor esté esperando, el administrador esté esperando y reciba en mano propia la notificación con el acto administrativo. En ese caso, el oficial de diligencias lo que hace es sentar la diligencia, hace un proveído describiendo esa actuación y se da por notificar. Puede suceder que nuevamente vuelva, lo encuentre al sujeto, objeto de la notificación, pero el sujeto no quiera recibir en mano propia y de forma voluntaria el acto objeto de notificación. En ese caso, el oficial de diligencia tiene la atribución de dejar esa notificación, ¿sí? De dejar esa notificación con la actuación de un testigo de actuación, ¿sí? Puede ser un compañero de oficina o puede ser algún vecino que se preste para esa tarea para que conste a través de un testigo que se lo ha buscado, no hubo el señor
se le dejó el aviso de visita, se volvió al día siguiente objeto de el aviso de visita, se lo encontró, pero no quiso recibir en forma voluntaria y en mano propia el acto objeto de notificación. En ese caso, con presencia de testigo, se hace esa diligencia indicando todo lo que ha ocurrido y ese informe de diligencia constituye el acto que valida la notificación. ¿De acuerdo? Dejándoselo al señor de esa manera el acto administrativo. Y la tercera forma, puede ser que el oficial de diligencia vuelva al día siguiente, que ha dispuesto el aviso de visita, y nuevamente no lo ubique, no lo encuentre, no esté presente la persona que tiene que ser notificada con el acto administrativo. En ese caso, ¿qué tiene que hacer el oficial de diligencias? Tiene que volver a la oficina y hacer un informe de representación. Así se denomina. Informe de representación. ¿Qué dice ese informe de representación? Lo siguiente, que se constituyó por primera vez en el domicilio del señor Tantos. Ese día no fue encontrado en ese lugar y se procedió a dejar el aviso de visita para que al día siguiente lo espere. Al día siguiente de haber dejado el aviso de visita, se constituyó en el mismo lugar, a la hora y en la fecha indicada, y tampoco pudo ser habido. No se encontraba la persona a la cual se tendría que notificar. Y en ese informe solicita que se disponga de la segunda forma de notificación, la que se llama la notificación por cédula o la notificación también conocida como la notificación cedular. ¿De acuerdo? Pues la primera notificación que se llama la notificación personalizada. La segunda se llama la notificación por cédula o cedular. ¿Qué hace la autoridad administrativa en base a ese informe de representación? Analiza, revisa, se constata que todo está bien, la autoridad administrativa dispone con un pequeño decreto, se proceda por intermedio del oficial de diligencia a notificar por cédula a la persona Tantos con el acto administrativo XX. Con ese decreto de la autoridad administrativa, el oficial de diligencia nuevamente se dirige al lugar donde se supone que debe encontrarse el administrado objeto de la notificación. ¿Sí? Y pueden ocurrir también algunas variantes. Que en esa segunda oportunidad el señor se encuentre, reciba voluntaria y en mano propia la notificación, en cuyo caso se hace la diligencia de constancia y notificación. Puede suceder que lo encuentre pero no quiera recibir. En ese caso se deja la notificación cedularia en la puerta, con un vecino, etcétera, en presencia de un testigo para hacer constancia que se ha procedido a la notificación cedular. Y de esa manera, entonces, se cumple, uno, la notificación personalizada que hemos explicado, y dos, la notificación cedular. ¿De acuerdo? Ahora bien, la tercera forma de notificación. La tercera forma de notificación es cuando la autoridad pública emite un acto administrativo individual, es decir, que se tiene que notificar, pero no se conoce el paradero, no se conoce el lugar de domicilio, el lugar de trabajo o el lugar de paradero de la persona que tiene que ser notificada con ese acto administrativo. En ese caso no se puede practicar ni la notificación personalizada ni se puede practicar la notificación cedularia porque no sabemos dónde vive, no sabemos dónde trabaja, no sabemos dónde se encuentra. ¿Sí? En ese caso se dispone la tercera forma de notificación que se llama la notificación por edictos. Por edictos. ¿Qué significa esa tercera forma de notificación? Que en desconocimiento
del lugar de vivienda, de estar o de trabajo, y con el informe correspondiente del oficial de diligencia, que tiene que hacer un informe que da cuenta de esto, solicita a la autoridad administrativa que disponga la notificación por edictos. Y la autoridad administrativa, revisando todo el informe, todo el contenido, dispone la notificación por edicto. ¿Qué significa esto? Que se manda a publicar el acto administrativo, sus antecedentes y la decisión de que se notifique por edictos ante un periódico de circulación nacional generalmente. ¿Sí? ¿Para qué? Para que a través de esta publicación, a través de un medio, de un periódico de circulación nacional, el afectado se anoticie, se dé cuenta, se informe de que hay un tema pendiente con el cual se le está notificando. O que algún vecino, algún conocido le dé cuenta de que esa persona está siendo notificado con ese acto administrativo. ¿Sí? Esa es la notificación por edicto. En la vía de la justicia ordinaria hay estas tres formas de notificación. Pero generalmente en el ámbito judicial se juega, se manipula, se hace chicana, se malogra el ámbito judicial porque se simula que no se conoce el domicilio, que no se conoce el lugar de trabajo y pagando plata, entrando en corrupción judicial, directamente se dispone la notificación cedularia. ¿Sí? Y esa cédula ni siquiera se cuelga, se pone en el lugar o el trabajo donde se supone que debe estar la persona que debe ser notificada con la sentencia, con alguna actuación judicial, sino que lo dan por notificado y aparecen nomás las diligencias de notificación. Esa es la barbaridad que ocurre en muchos casos, en la mayoría de los casos en el ámbito judicial. Aquí, en el ámbito administrativo, felizmente, eso no es lo que ocurre. Puede ocurrir, sin duda alguna, pero en un efecto y en un porcentaje muy, pero muy menor. ¿Por qué? Porque la negligencia en los actos de notificación están sancionados con responsabilidad en la administración pública. ¿Sí? Bien, entonces, de esa manera les he explicado las tres formas de notificación más comunes: la personalizada, la cedularia y la notificación por edictos. Ahora bien, hablando de notificaciones con actos individuales, hay también que conocer algunos otros aspectos relacionados con la notificación. ¿Y cuáles son estos otros aspectos? Fíjense ustedes, la notificación del acto administrativo se complementa con la notificación primero en estrados administrativos. Es decir, ¿qué significa esto? Una vez que se ha notificado con la resolución principal al interesado, el interesado puede disponer de la designación de un domicilio para efectos de notificación, lo que llamamos un domicilio procesal, que generalmente puede ser su casa, puede ser la oficina de su abogado patrocinante. En ese caso, las actuaciones importantes ya las practica el oficial de diligencias directamente en el lugar del domicilio señalado. Pero también hay lo que se llama la notificación en estrados administrativos, porque la norma administrativa especifica que los interesados, los administrados, una vez que se ha dado el relacionamiento jurídico, se ha trabado, si ustedes quieren, la relación procesal, tiene que acudir al menos 2 veces a la semana, generalmente lunes y jueves, al estrado administrativo para preguntar
alguna novedad sobre el proceso administrativo. ¿Sí? Entonces son formas adicionales en las que se puede disponer complementaciones o actuaciones adicionales para la notificación de un acto administrativo. Lo último se llama la notificación en secretaría. ¿Sí? El artículo 43 dice lo siguiente del reglamento. Las notificaciones a administrados que no constituyan domicilio a los efectos del procedimiento se practicarán en la secretaría o en la misma señalada por la autoridad del órgano o entidad administrativa los días lunes y jueves mediante diligencia asentada en el expediente. La notificación se tendrá por realizada el día de la diligencia. Lo que les decía, el administrado, una vez que es notificado por el primer acto, tiene la opción de señalar domicilio especial, su casa, su oficina, su abogado, su colaborador, lo que ustedes quieran. Y las otras diligencias, otras notificaciones ya posteriores, se pueden notificar en ese domicilio señalado. Pero cuando no señala domicilio señalado, la autoridad puede disponer, notificar otras actuaciones ya directamente en la Secretaría de la entidad pública. En un panel se ponen las notificaciones, se registran en el libro de notificaciones, etcétera, y la persona afectada tiene la obligación de acudir para saber qué novedades hay, lunes y jueves, para enterarse de las notificaciones posteriores y el avance de un determinado proceso administrativo. Por otro lado, tenemos algunas notificaciones que tienen que ver un poco con la dinámica del avance tecnológico. En ese sentido, tenemos lo que se llaman las notificaciones electrónicas, ¿sí? La notificación electrónica a través, por ejemplo, del WhatsApp, a través del correo electrónico, se da siempre y cuando, y de forma voluntaria, el administrado acepte que se le notifique a través de las notificaciones electrónicas. Otra forma de notificar es lo que se llama la notificación por fax, que también es posible siempre y cuando, y de forma voluntaria, el interesado, el administrado, autorice y refiera el número de fax, como en el anterior caso, el nombre del correo electrónico o el nombre del WhatsApp. Son formas novedosas que hoy día son parte de una notificación más expedita, más acelerada, ¿sí? Ustedes dirán, ¿y a quién le gusta que le notifiquen? Que le notifiquen en su correo electrónico, por fax o por su WhatsApp. Hay mucha gente que prefiere eso, porque se evita de ir a la oficina de la administración pública. Está ahora conectada con la oficina pública y cuando son temas que le interesa, por supuesto, lo primero que quiere saber es que haya salido su trámite. Entonces, muchas personas optan por estas formas más novedosas de notificación. Y hay otra que se llama la notificación por correspondencia postal, lo que antes eran los correos. Eso está sujeto a que tú también des tu correspondencia postal, ¿no? Sabían los correos famosos que ahora están al finalizar el Prado, que ya casi nadie usa, pero una forma bastante común de dar tu correo, tu número postal, y te llegaba ahí la notificación. Hoy en día, si bien está vigente, ya no es una forma muy usada para las notificaciones. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma es que se practican las notificaciones. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, Sí, disculpe. Daniel. Yo quería saber cuál era la ley o la sentencia que daba esto sobre las notificaciones electrónicas, porque tengo entendido de que al momento de abrirla, la notificación, ya sea por WhatsApp o por el Gmail, es que se empiezan a contar los días computables para poder responder. Y si es que Exactamente. nunca lo llegas a abrir, entonces, ¿cuánto tiempo puede pasar para ver Exactamente. esta notificación? Muy bien, muy buena pregunta, querida Daniel. A ver,
Las formas de notificación que yo les estoy comunicando, estoy tratando de hacer conocer, primero que están establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo, fíjense ustedes, artículo 32, dice validez y eficacia. El elemento de la eficacia es lo que hemos dicho, ¿no? Dar a conocer el contenido de los actos administrativos, a eso se refiere el elemento de la eficacia. Y inmediatamente, luego entramos a lo que corresponde al reglamento, el reglamento de la ley de procedimiento administrativo, que es el reglamento que les he comentado, que ustedes tienen que tener a la mano, que es el Decreto Supremo 27113, desarrolla precisamente a partir del artículo 38, básicamente, ¿no? Estos elementos o estas formas de notificación. Y ahí se habla, alcance de la notificación, los actos administrativos que no hayan sido notificados o publicados legalmente carecen de efecto y no corren los términos para interponer los recursos contra ellos. La notificación verbal será procedente cuando el acto no esté documentado válidamente por escrito. Y luego dice el artículo 38, medios de notificación. Las notificaciones se podrán efectuar indistintamente por alguno de los siguientes medios. Presentación espontánea del interesado, es decir, la notificación que hemos dicho personalizada, por cédula, por correspondencia postal, por diligencias en secretaría, por facsímil, por correo electrónico. Y luego los artículos siguientes hacen un desarrollo ya detallado de cada una de estas formas de publicación, querida Daniela. Entonces, efectuado el acto de notificación por cualquiera de estas formas y se ven asentadas por el oficial de diligencias con el informe de notificación o propiamente las diligencias de notificación, como tú has dicho, empiezan a correr ¿qué? Los plazos que correspondan para apelar, para impugnar, para cumplir la decisión de la autoridad pública, ¿de acuerdo? Entonces, es bueno que lo que yo estoy señalando, lo he dicho desde el punto de vista teórico, ahora lo estoy refiriendo en la norma objetiva, en la ley 2341 y su reglamento que regula todos estos aspectos que estoy mencionando con algún detalle adicional. ¿De acuerdo, Daniela? Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien, entonces hay que hacer una revisión integral de la ley y del reglamento. Bien, entonces, a eso se refiere esto que hemos denominado la notificación. Nosotros estamos hablando de qué? De la notificación. Bien, la otra parte de la publicidad del acto administrativo, que hemos dicho, la publicación. Cuando hablamos de la publicación, perdón, para el tema de la notificación tenemos el artículo 33 de la ley, porque ahí se habla en el artículo 32 de la validez, que es lo que hemos dicho, la complementación en la formación y existencia de los actos administrativos, y luego viene el elemento de la eficacia. El elemento de la eficacia se empieza a desarrollar en forma genérica en el artículo 33 y en el artículo 34. Y luego ya las especificaciones en los artículos que he mencionado del reglamento. Bien, ahora vamos a ver la publicación. El artículo 34 dice lo siguiente. Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas de cada procedimiento especial o cuando aconsejen razones de interés público. La publicación se realizará por una sola vez en un órgano de prensa de amplia circulación nacional o en su defecto cuando corresponda en un medio de difusión local de la sede del órgano administrativo. ¿Sí? Y luego nos pasamos a el artículo 47 del reglamento que dice lo siguiente. Publicación. Los actos administrativos generales, es decir, los de alcance general, los que son para todos,
¿cierto? Como el decreto que disponía el uso obligatorio de los tapabocas, o una resolución del ATT que dispone el alza de la tarifa o la disminución de la tarifa de la telefonía móvil, o la determinación de la Agencia de Hidrocarburos que dice a partir de ahora se baja el expendio de la gasolina en 1 centavo. Todas esas son resoluciones no para alguien en particular, sino para la generalidad de los administrados. En ese caso dice este artículo 47, publicación. Los actos administrativos generales expresados en leyes, decretos supremos, decretos presidenciales, resoluciones supremas, resoluciones prefecturales y las relativas a la propiedad intelectual se publicarán en la Gaceta Oficial de Bolivia. Es decir, hay determinadas actuaciones administrativas, determinados actos administrativos descritos en este artículo 47, aunque con alguna deficiencia, que su publicación, es decir, el cumplimiento del elemento de la eficacia, se da cuando se publican este tipo de actos administrativos directamente en la Gaceta Oficial de Bolivia. ¿De acuerdo? Como son decretos supremos, decretos presidenciales, resoluciones supremas, etc. Y dice además lo siguiente: otros actos administrativos generales que no tengan esta forma de expresión se publicarán por una sola vez en un órgano de prensa de circulación nacional o en un medio de prensa de difusión local de la sede del órgano o entidad administrativa. Si este último caso, el ámbito de validez territorial del acto se circunscribe a esta zona, localidad o región. En otras palabras, específicamente los instrumentos que dice el artículo 47, decretos supremos, etcétera, ¿dónde se publican? Por una sola vez en la Gaceta Oficial. Mientras que otros actos administrativos dictados por cualquier otra autoridad se publican en un medio de circulación nacional. Generalmente, ¿qué? Un periódico de circulación nacional, La Razón, el Diario, Página 7, El Deber, etc. Son diarios de circulación nacional. Aunque la ley también dice, y si se trata de un acto administrativo más local, se puede publicitar en un órgano de circulación local, más pequeño, de alcance menor. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma en la que se publica, se da lugar al elemento de la eficacia, publicando el acto administrativo, o en la Gaceta Oficial, cuando se trata de determinados actos jurídicos, y los demás en o a través de medios de circulación nacional. Alguien alguna vez me hacía la referencia si se puede publicar a través de un canal de televisión o a través de un programa de radio. La norma no prohíbe. Hay un principio que ustedes saben que lo que no está prohibido está permitido. Y de hecho, hay muchos comunicados que se hacen a través de los medios radiales o a través de los medios de televisión. Y en mi criterio son notificaciones válidas. Inclusive más válidos que los periódicos, porque hoy en día más gente ve canales de televisión o escucha radios y poca gente compra periódicos. ¿Sí? En todo caso, si bien no está expresamente permitido, al no estar prohibido, aplicando el adagio de lo que no está prohibido, está permitido, podrían ser plenamente válidas ese tipo de notificaciones. Queridos compañeros, hasta aquí he tratado de darles de forma, digamos, de la forma más sencilla posible, cómo se materializa este tercer elemento, si ustedes quieren, constitutivo del acto administrativo. Es decir, un acto administrativo nace, ¿cierto? Y para nacer tiene que cumplir ciertos requisitos de formación o ciertos elementos de existencia. Ya hemos visto cuáles son los elementos subjetivos o del sujeto, los elementos objetivos o del objeto, causa, fin, etc.
tiene que complementarse con los elementos de validez, sujeto, competencia, o mejor dicho, capacidad, competencia y legalidad, pero no basta, porque de nada nos sirve tener un instrumento, un acto administrativo que no cumpla su fin. ¿Y cómo cumple su fin el acto administrativo? Cumpliendo con el elemento de eficacia, que significa que los efectos empiecen a surgir a partir de ¿qué? De la publicidad. ¿Cómo se publicita? Notificando cuando se trata de un acto individual o publicando cuando se trata de un acto general. Y la publicación tiene dos partes. Cuando se trata de un instrumento determinado por el artículo 47 del reglamento, en Gaceta Oficial, los demás a través de un medio de circulación nacional. ¿Comprendido, compañeros? ¿Sí? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, estamos avanzando muy bien. Hasta aquí era importante hacer esas referencias. Sin embargo, tenemos todavía mucho por ver de los actos administrativos. Tenemos todavía media horita para cerrar la clase y quisiera aprovechar al máximo. Miren, además de esos elementos constitutivos, el elemento de formación, el elemento de validez y los elementos de eficacia, el derecho administrativo prevé para la formación de los actos administrativos el cumplimiento de determinadas formalidades o requisitos de forma, ¿sí? Y ese es el tema que vamos a ver ahora para terminar la clase. Entonces, ese acto administrativo que nace bien, cumpliendo los elementos de formación, ese acto administrativo que además ha cumplido cabalidad con los elementos de validez y que además está cumpliendo con los elementos de eficacia, para su, si quieren ustedes, creación para posterior efecto, surtir efectos, además el acto administrativo, de acuerdo a la doctrina del derecho administrativo, tiene que cumplir con ciertas formas o formalidades. Y vamos a ver cuáles son esas formalidades, ¿sí? Antes de la ley de procedimiento administrativo, realmente esto era un desastre porque no había un referente de todo lo que estoy hablando. No había el elemento de vigencia, de información, de eficacia, y la administración pública era un carnaval y el más perjudicado era el ciudadano, el administrado. Menos habían especificaciones sobre el cumplimiento de elementos de forma. La ley de procedimiento administrativo señala los mismos y es el decreto supremo el que los complementa y los especifica. Entonces, cuando hablamos de los elementos de forma, nos referimos a aquellas formalidades que con carácter obligatorio deben cumplir los actos administrativos para su emisión material. Y aquí hay que dividir formalidades de los actos administrativos escritos y actos, o mejor dicho, formalidades para actos administrativos de otra naturaleza. Y vamos a ver primero las formalidades para los actos administrativos que se expresan en forma escrita. Y el artículo 29 del reglamento dice lo siguiente: el acto administrativo se expresa como formalidad por escrito, ¿sí? Hoja y papel. Y además debe consignar ese acto administrativo que se expresa de forma escrita, indicando lugar, fecha y número de emisión. La Paz, 9 de septiembre, número de acto administrativo, número 5. De esa manera, entonces, se van clasificando e identificando los diversos actos administrativos, ¿sí? Luego, mención del órgano
o entidad de quien emana. Por supuesto, si es la Facultad de Derecho, tiene que especificarse que es de la Facultad de Derecho o de la entidad que emana el acto administrativo. Se tiene que decir qué entidad pública está emitiendo el acto administrativo. C. Expresión clara y precisa del contenido de la voluntad administrativa. Por supuesto, no podemos hacer un garabato ni poner ideas difusas en el acto administrativo. Tenemos que expresar con mucha claridad qué es lo que estamos determinando. Luego, la motivación de los hechos y el derecho cuando sea este requisito, lo que decíamos en la clase o en las dos clases anteriores. Tiene que especificarse la causa y el fin, ¿se acuerdan? ¿Por qué estamos emitiendo el acto administrativo? ¿Qué finalidad pública estamos buscando con el acto administrativo? Y finalmente, la individualización y firma del servidor público. Imagínense un acto administrativo, una resolución del Consejo Facultativo que lo firme el mensajero. No, tiene que especificarse qué autoridad y cuál es el nombre de esa autoridad. En el caso de las resoluciones facultativas, el decano de la Facultad de Derecho firma y sello. ¿De acuerdo? Esos son los requisitos que contempla, digamos, un acto administrativo formal. La gran mayoría, queridos compañeros, de los actos administrativos tienen en la formalidad estos elementos, porque la gran mayoría de los actos administrativos se emiten de forma escrita. El 95% se emiten de forma escrita. Pero fíjense ustedes, hay otro tipo de actos administrativos que no conllevan esta formalidad de la escritura, es decir, que prescinden de la forma escrita. ¿Y cuándo se da esto? Se da en los siguientes casos. Cuando se trata, por ejemplo, de una orden inmediata, directa, que se agota en ese mismo momento de la emisión del acto administrativo. Por ejemplo, yo dispongo como máxima autoridad que hagan un traslado de una fotocopiadora del piso 1 al piso 2. Lo hago en forma verbal, en forma directa, y esa orden, esa instrucción mía, se cumple y no hay necesidad de nada escrito. Eso también es bastante común. Pero hay otras que son un poquito más complicadas de entender. Por ejemplo, cuando la voluntad administrativa se exteriorice por medios de señales o signos. ¿Sí? Cuando la decisión administrativa se traduce a través de medios de señales o signos. Por ejemplo, Delfín César, tú estás bajando a las 2 de la mañana o 3 de la mañana del aeropuerto en tu auto y ves a una persona parado a la mitad de la carretera que te levanta un brazo con la señal de alto. ¿Sí? ¿Qué harías tú a las 2, 3 de la mañana? Te ves a un sujeto en medio de la calle, en medio de la autopista, haciéndote una especie de señal que paras. ¿Qué haces tú? Bueno, doctor, lo que yo haría es primero, ¿no?, ver a mi alrededor si hay algo que está fuera de lo normal, doctor. Y Y posterior a eso, doctor, conversar con la persona, ¿no? ¿Qué es lo que requiere? ya, eres macho, porque yo no haría eso. Imagínate que alguien me quiera parar en el medio de la nada, probablemente yo siga, por precaución de mi vida. Pero vamos, cambiemos la situación. A ti, a las 12 del mediodía, bajando el Prado, ves a un sujeto vestido de policía que te hace una señal extendiendo el brazo, como indicando que pare. ¿Qué haces tú en esas circunstancias? Doctor, bueno, generalmente lo que se hace, ¿no?, apegarnos al lado derecho y conversar qué es lo que
requiere el oficial de policía, doctor. Perfecto. Pero ¿por qué haces eso? Aquí quiero que Bueno, razonemos jurídicamente. ¿Por qué haces eso? uno, ¿por qué? Porque, doctor, como es un funcionario policial, no, presumo que sí está de uniforme, entonces tengo que obedecer, ¿no? Lo que la autoridad me está indicando, doctor, para que me persone. Seguramente ha visto algo irregular, tal vez en mi conducción, no sé, algo, hay algún otro control, doctor, entonces De tengo acuerdo. que Muy bien. cumplir, doctor. De acuerdo. Miren, yo ¿Me ha les voy a pagado, decir, doctor? lo que ha dicho su compañero es correcto, pero yo se los voy a explicar ya jurídicamente. Lo que ha hecho su compañero al ver a un policía en medio del prado que lo hace parar, haciéndole una señal de paro, es porque lo que está haciendo ese policía, ese oficial de tránsito, asumimos que es oficial de tránsito, está emitiendo un acto administrativo. Pero es un acto administrativo que tiene una característica de no escrito. Es un acto administrativo, como dice la ley o el reglamento, se exterioriza a través de medios, señales o signos. O sea, en otras palabras, el acto administrativo no siempre tiene que ser escrito porque hay formas de actos administrativos que se exteriorizan por medio de señales o signos. Entonces, si un policía a ver, voy a abrir aquí mi cámara, un minutito. ¿Me ven? No, creo que no me ven. ¿Ahora me ven? Se le ve. Si un policía me hace en plena calle esto, yo no lo voy a atropellar. No me voy a pasar a su lado, sino que voy a hacer, voy a parar. ¿Por qué? Porque esto que me está haciendo es un típico acto administrativo que no tiene la forma escrita, sino que se exterioriza a través de un signo o a través de un símbolo. Y esto es un acto administrativo. ¿De acuerdo? Si yo no obedezco, compañeros, y me paso de lado, me paso directo, estoy desobedeciendo y estoy incumpliendo un acto administrativo. Fíjense ustedes lo grave. Y ahí es donde viene la sanción, la multa, etc. Entonces yo paro porque estoy frente a una autoridad y solo la autoridad, hemos dicho, es capaz de emitir actos administrativos. Y me ha hecho una señal de paro. Yo paro y consulto de qué se trata. Algo he debido hacer que incumple la ley de tránsito. Y se me emitirá, no sé, la multa que por eso. ¿Me dejo entender, compañeros? Ese es un típico acto administrativo que no viene de forma escrita, pero tiene toda la condición de acto administrativo porque lo emite una autoridad pública en ejercicio de su competencia y nos ha dicho, señor, paro. Y si no paro, ahí ocurre dos cosas, o lo atropello o me paso de lado y sufriré las consecuencias. Otro acto administrativo que no está en forma escrita. A ver, cuando ustedes están por pasar una avenida de una cuadra a otra y ven ahí arriba una señal roja en el semáforo, ¿qué hacen ustedes? Bueno, ¿qué deberían hacer? Cruzar la calle. No, tú estás en el auto, estás bajando la calle y ves un semáforo color rojo, ¿qué haces? Ah, sí, estoy conduciendo. Detenerte. Te detienes, ¿verdad? ¿Por qué te detienes? ¿Quién te ha dicho que te detengas? Ahí hay un policía, ahí está el presidente del estado detrás tuyo para decirte deténgase. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué? Por precautelar la seguridad vial y porque, como usted decía, es un acto administrativo que está, o sea, que es como una señal, ¿no? La luz roja de parar. Es como un acto administrativo que me ordena parar. Exactamente. No está en forma escrita, ni tampoco hay un policía, pero eso está expresado en otra forma de señal o signo o símbolo. La luz roja en un semáforo es un acto administrativo expresado de forma no escrita, pero es la voluntad de la autoridad pública, en este caso de la alcaldía o de la policía de tránsito, que ante una luz roja tenemos la obligación de parar. Es un acto administrativo que tiene esas características, esa forma.
Y si no paramos, ¿qué pasa? Provocamos accidente, incumplimos la norma y tenemos que pagar las consecuencias. Entonces, fíjense ustedes, queridos compañeros, estamos rodeados de actos administrativos todo el día, en todas partes, inclusive cuando estamos en nuestro auto, disfrutando de un paseo dominical, vemos un alto, vemos una luz roja y son actos administrativos. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las formas en las que se presentan los actos administrativos. Cuando son escritos ya les he detallado qué otras formalidades deben necesariamente cumplir. Y finalmente, para terminar la clase, hemos visto los actos administrativos cuando se trata de una persona, de una autoridad única, de una institución pública, en el caso mío, decano, en el caso de un ministerio de Estado, el ministro de Estado. Pero hay actos administrativos que devienen de órganos colegiales, ¿sí? Como por ejemplo el Consejo Universitario o el Consejo Municipal o algún directorio de una entidad pública. En ese caso, el artículo 30 del reglamento dice lo siguiente: forma de órganos colegiados. Dice lo siguiente: los actos administrativos de los órganos colegiados deberán cumplir con lo previsto en el parágrafo 1 del artículo anterior, lo que hemos visto, pero además deben indicar lo siguiente: 1. Tiempo, lugar y número de sesión. B. Servidores públicos y personas que hubieran participado. C. Aspectos principales de la deliberación. Y D. Forma y resultado de la votación. ¿Se dan cuenta? Entonces, para actos administrativos colegiados, deben además cumplirse con esas formalidades. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cuál es la importancia de cumplir con los elementos, primero, de formación o constitutivos, de validez, los elementos de eficacia y ahora los elementos de forma? Como vamos a ver más adelante, el cumplimiento o no cumplimiento de estos elementos que he tratado de explicarles, incluso con ejemplos, van a determinar la validez o la invalidez de los actos administrativos. Y esto se va a ver reflejado, como vamos a ver más adelante, en la declaración de nulidad o de anulabilidad de los actos administrativos o su plena vigencia. Esa es la importancia de entender y de conocer esta dinámica de los elementos constitutivos, los elementos de validez, los elementos de eficacia y los elementos de forma de los actos administrativos. Porque al final vamos a caer en lo más importante quizás de los actos administrativos, de su plena validez, plena ejecución, o de su nulidad o de su anulabilidad, tema que vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien, compañeros, hasta aquí la clase de hoy. Espero que se haya entendido. Cualquier consulta siempre en la siguiente clase o a través del chat. Y nos veríamos el próximo día miércoles. Queridos compañeros, a propósito del día miércoles, el día miércoles es 21 de septiembre. Un día muy especial, emblemático, especialmente para ustedes, los estudiantes. Desde el monoblog en el Consejo Universitario se ha declarado que ese día ustedes están liberados de las clases, o sea, no hay clases, por lo tanto no vamos a pasar clases específicas por el Día del Estudiante, el Día del Amor, el Día de la Primavera. Pero de verdad me gustaría mucho invitarlos a que me acompañen a partir de las 10 de la mañana, porque vamos a inaugurar los nuevos espacios de la facultad. El bloque Juan de la Riva, que tiene la nueva biblioteca de Derecho, de Políticas, el salón de exposiciones, el nuevo auditorio en el último piso. Ya no solamente tenemos el paraninfo facultativo, sino otro auditorio también muy bonito, y otras dependencias, oficinas. Me gustaría mucho ese día que no hay clases, a determinado así, pues ustedes se den libres, vengan a su facultad, me acompañen, gocemos, digamos, de un bonito día. El acto empieza a las 10 de la mañana y va a terminar tipo 12:30, con un brindis de honor, festejando nuestra nueva infraestructura, festejando la entrega por primera vez a la carrera de Ciencias Políticas de su biblioteca, y bueno,
compartiendo un bonito momento por el Día del Estudiante. Quedan invitados, va a ser para mí muy agradable poderlos ver en persona y no solamente escucharlos a través de la plataforma virtual. Yo espero que recibiendo este bloque Juan de la Riva podamos rápidamente organizar que todas las aulas que son ahora espacios educativos se los coloque en estos nuevos espacios y podamos ya organizar el retorno a las clases semipresenciales. Muy bien, está hecha la invitación. Que les vaya muy bien. Espero verlos el día miércoles. Que tengan un lindo día. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, Muchas doctor. gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. Luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Chao.